Bueno, yo voy a presentar así con ese vibrato. ¿No me bajás un poco más? El trabajo que hacemos en el estudio, ustedes saben, la mayoría de ustedes sabe que no soy solo en el estudio es compartido con el señor decano, mi padre. Está claro quién es el jefe y quién es el dibujante, ¿no? ¿Ya lo conocieron? ¿Qué? Es mentira, dice que es mentira. La charla se va a dividir en dos partes, o sea, voy a dividir la obra como en dos miradas. La primera se llama Megalópolis Reacción. En realidad, reacción deviene como del efecto de acción y reacción que yo considero genera las ciudades sobre nosotros, los arquitectos que trabajamos y que habitamos las megalópolis. Hay como un efecto de pulsión de la ciudad sobre nosotros que creo nos cambia la mirada, nos genera como una mirada alienada sobre la realidad, en donde ciertas cosas que cualquier persona normal en el pasado de las sociedades hubiese considerado una aberración, a nosotros nos parece incluso bello por momentos, ¿no? Habitamos unas ciudades en las que podemos llegar a parecer esta especie de manada de animales suelta en algún momento, o habitamos de esta forma, y mucha gente quiere habitar las ciudades. Entonces, por eso digo que nuestra visión de la belleza está bastante alienada. Les voy a pasar un video para que se entienda. Yo siempre digo, hay mucha gente que dice que en Japón está como el futuro. Así que quizás con esto les dé como un poco una visión del futuro que nos espera. Esta es una pileta en las afueras de Tokio, en donde la gente no hace más que esperar que pase la ola. Obviamente para nosotros es una visión extraña. Nadie querría ir a una pileta a hacer como una especie de fideo en la sopa, a esperar que venga la ola. Es una sopa de japoneses. Cuando lo ves de cerca tiene como una especie de efecto hipnótico, pero es eso, ¿no? Es la gente esperando que venga la ola. Yo uso este video desde hace rato y para contar distintas cosas. Puede ser también como esto de la globalización. Nosotros podemos ser cada uno de esos japoneses esperando que la ola del mundo nos mueva. Puede ser esto del futuro y una cosa que nos parece desagradable a nosotros, quizás en unos años pase a ser agradable para la sociedad que habitamos. De hecho, esta pileta, después buscando, encontré que está prácticamente a 1 kilómetro del mar, o sea que tiene una relación muy rara, ¿no? En vez de ir al mar, van a esta pileta, es una cosa muy extraña. Bueno, como les decía, entonces yo considero que esta especie de habitar la megalópolis nos da como una visión bastante alienada de la belleza, y creo que eso es el material con el que trabajamos. De hecho, yo siempre digo que muchas de las obras que nosotros, los arquitectos contemporáneos, hacemos tienen que ver con esta visión alienada de la belleza. La ciudad nos obliga a cosas que en otro momento de la sociedad no hubiesen sido ni siquiera consideradas arquitectura. Por ejemplo, la ciudad empieza a dividirse en subtramas. O sea, la pobreza o la posibilidad o la imposibilidad de acceder al suelo hace que tengamos que partir a la ciudad en distintas secciones que nos permitan tener una casa en donde quizás sería imposible tener una casa. Y hace que los arquitectos nos planteemos ciertos desafíos, a veces un poco irónicos. Cuando te toca una casa que en un terreno, o hacer una casa en un terreno de 5 metros por 30 de profundidad, vos decís, la verdad que a mí me gustan las casas patio. ¿Y por qué? Yo quiero hacer una casa patio, pero el terreno no lo permite. Entonces empezás como a maniobrar con el material que tenés entre manos, con la arquitectura, con lo que podés hacer para generar un corte y para crear la sensación de estar como flotando entre dos patios en un terreno que es muy angosto, en un lugar que podría ser tu estar en un jardín o entre dos jardines, pero en realidad es una cosa bastante distinta. Empezás a necesitar utilizar el afuera, utilizar la calle y el árbol del exterior como parte de tu jardín de alguna forma, pero controlando la permeabilidad para que nadie se meta en tu casa. Entonces empiezan a aparecer unas cosas bastante ambiguas entre espacios interiores que parecen jardines o que parecen patios. En realidad eso de abajo es una alfombra, no es pasto. O sea, necesitas como utilizar recursos que a veces son muy raros. Incluso habíamos proyectado cuando iniciamos con la casa que una vez que uno atravesaba la puerta, la lluvia siguiera cayendo encima del que ingresa por esta lucarna. Obviamente el dueño nos dijo, sos un tarado, le puso el techo inmediatamente.
Esta casa tiene un espacio abajo también, que es una cosa que creo que la ciudad empieza a pedir, que es un espacio de trabajo, una especie de Zoom, ¿no? Un lugar que no se sabe bien para qué es, pero que las familias hoy empiezan a necesitar, que tiene un contacto con el exterior en esta media altura. Es una casa que está en 3 niveles y el de abajo está en un nivel, en un -1 o algo así. Este es el espacio de día, el estar comedor, y después salís a un patio trasero muy chiquito, pero que es el que termina de darle respiro a la casa, ¿no? Y la casa, como todas las casas acá en Buenos Aires, tiene el condimento de la seguridad, en donde este tema de abrir y cerrar está presente todo el tiempo. Después seguí subiendo, y una cosa que se nos ocurrió para que la planta de arriba tenga esta sensación de casa-patio es que cada ambiente tiene una relación con un patio muy pequeño que le pertenece. Entonces, el dormitorio de los chicos está relacionado con este patio del centro de la planta que le da luz al estar comedor por debajo. Es atravesable mientras no le coloquen una pared en el medio. Cuando se la coloquen, esos 2 dormitorios van a quedar como con un patio a un lado y al otro. Uno va a ser el más grande y el otro va a tener esta relación con el árbol de la calle, que era lo que les decía recién, como necesitas la calle para expandir un poco tus horizontes. Y el dormitorio de atrás da como al pulmón de manzana. Otra tanda de casas que hemos hecho son las casas Sister. En este momento estamos construyendo la tercera. Son casas que ocupan el pulmón de manzana, casas que renuevan el uso de un pulmón de manzana, que en algunos casos es beneficioso para la manzana y en otros está denostado, está ocupado por galpones, por lugares de guardado que ya no se usan más, y hacen que ese pulmón de manzana no tenga vida. La casa Sister se ubica en el fondo de un lote muy largo, como de 40 metros. En el frente hay otra casa, es la casa de los padres, y atrás está la pareja con su nuevo hijo, que habita ahora sí una casa que tiene ya más características de casa-patio. El tema del patio y la habitación es un tema como muy enfático en el estudio. Esta casa es una casa de 2 alas, tiene un ala de día y un ala de noche, a la manera de una mansión, pero con 60 metros cuadrados. Atravesás este pasillo que viene desde la calle y ciertas secuencias de lugares para llegar a un espacio que es este, que es el corazón de la casa, en donde las vistas se cruzan todo el tiempo y que es ideal para hacer cumpleaños y esas cosas. Otra cosa que empieza a aparecer en la ciudad es que hay programas que en realidad no se pueden definir desde el mundo de la arquitectura. Si vos le contás a alguien, estoy haciendo una garita de vigilancia, o sea, una sociedad holandesa no entiende de qué se trata, creo, ¿no? O por lo menos lo ve muy raro. Entonces te aparecen estos programas a los que tenés que dar respuesta, y tenés que dar respuesta de una manera creativa, y empezás como a jugar con esto de tu visión alienada. Esto era un pequeño galpón que ya existía en el lugar y que teníamos que ampliar para ponerle unos vestuarios. Era la vigilancia del estacionamiento de la Facultad de Medicina, acá muy cerca. Nosotros lo que hicimos fue pensar que si lo pintábamos de un color chillón, tal vez podamos como generar un efecto disuasor en el ladrón, ¿no? Decir, bueno, ahí pasa algo brilla, hay una cosa extraña, y le construimos como una especie de ojo, como un gran hermano ahí que mira un poco la entrada, y que pensamos que de noche, cuando estaba todo apagado, con un sensor de movimiento, si alguien se acercaba, como este personaje ahí que no se ve mucho, pero que tiene una máscara de ladrón, se encendía y generaba como un efecto parecido a ese. Otra cosa que también a veces nos obliga, como en la ciudad, es a dar respuesta a problemas a los que uno no está preparado, ¿no? Hace muy poco hubo una inundación muy grande, todos los que somos de acá obviamente lo sabemos. Esto pasó en La Plata, pero también pasó en muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Y a nosotros se nos ocurrió generar como un módulo de construcción rápida que vamos a presentar la semana que viene en Batimat, en la Feria de Construcción, que tiene que ver con cómo darle cobijo a alguien que sale de su casa, a alguien que es evacuado, y cómo generar quizás un pabellón que pueda ser también un módulo de aula, un módulo sanitario o un lugar de entrega de bienes, ¿no? De todo esto que recauda la gente y va entregando a los evacuados. Entonces, se nos ocurrió que hay todo un mundo de bolsas y de cosas que el evacuado se lleva con sí mismo cuando sale de su casa, que son sus pertenencias, son los que hacen como a su historia, y en realidad se nos ocurrió armar como un placar gigante, que es este módulo,
como para contener todo eso. Y pensamos, bueno, si quizás ese placar gigante nos da la aislación, o sea, cuando esto está lleno de bolsas con frazadas y con la ropa de la gente que se muda a esto por muy poco tiempo, no necesitamos tanta aislación y podemos construirlo más rápido. Entonces está pensado como a la manera de módulos de madera que se van superponiendo uno al lado del otro y que después la gente solo tiene que llenar como para terminar de aislar y construir como su material de recubrimiento. También en la ciudad empieza a aparecer una noción que es la ocupación del espacio aéreo, ¿no? La ciudad se tiene que densificar, las familias crecen o el sol no llega hasta abajo y entonces necesitas como expandir y abrirte hacia el cielo de alguna forma. Esta es una casa en Belgrano que lo que tuvimos que construir es como un espacio para el ocio, era como un quincho, parrilla arriba y que empieza a estirarse hacia el mundo de las azoteas, construyendo como un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo patio que desde la vista de arriba y desde los edificios empieza a ser bastante más agradable que la membrana. Así hemos hecho varios. Este es uno que estamos construyendo en la ciudad de San Antonio de Padua, que es la ampliación de la transformación de un viejo hotel en una casa con un dormitorio principal que aparece ahí arriba. Todavía esto está en obra. Y me voy a detener un poco más en estos últimos dos, que tienen que ver con esta característica de ser artefactos de azotea o algo parecido a eso. En la universidad nosotros somos los arquitectos que hacemos las obras, dirigimos la oficina que se encarga, que se llama Planificación y Realización Edilicia, que se encarga de hacer las obras o reformas o todo lo que la universidad necesite, como este auditorio, por ejemplo, que lo reformamos el año pasado. Hemos hecho el edificio de ampliación o la biblioteca o la Facultad de Medicina, donde está la garita de vigilancia. Hace un par de años nos tocó trabajar en la azotea con un programa que era el comedor para el personal administrativo de la universidad, que hoy comía en sus oficinas, como arriba de su computadora, o comían en un cuartito muy lúgubre que estaba también en la terraza, y a las autoridades se les ocurrió generar un espacio para que la gente se distienda un poco. Cuando subís a ver la terraza, que en un edificio que tiene de planta como 40 metros por 40, el carácter está totalmente dominado por esta membrana. Pero en esta visión alienada que yo les contaba, la membrana nos pareció como un material de trabajo fundamental para describir el proyecto. Incluso nos parecía que tenía cierta característica de espacio natural. Era como trabajar en la playa. O sea, había algo del reflejo que generaban con el cielo entre esta cosa de aluminio que te daba como una noción de paisaje natural. Y después estaba todo un sistema de artefactos, existe cuando relevás la terraza, todo un sistema de artefactos que intercambian flujos de aire, que son muy eficientes, ¿no?, en cómo operan frente al ambiente y cómo intercambian en esa relación como directa entre el exterior y el interior y hacen que los equipos puedan funcionar, ¿no?, estos o estos. Entonces pensamos en construir como una especie de parador de playa, una mezcla de quincho y parador de playa en donde la gente pudiese ir a comer y distenderse y salir del cemento de la universidad o de la oficina o del color verde del monitor y que al mismo tiempo sea como un artefacto de azotea, que intercambie aire, que genere ciertos filtros, ¿no?, que interactúe con el ambiente de otra forma. Esto se resumió en una forma muy, muy clara, muy sencilla, que es este cilindro con dos patios, uno que te permite salir y otro que es solo para mirar o algo así, o para tener plantas, un espacio cerrado en el interior que te daba la posibilidad de abrigarte en invierno y después vos podés comer en el exterior. También se nos ocurrió que este filtro podía contener plantas, o sea, podía hacerse más complejo y no solo tener madera, si esas plantas incluso tenían que ver con el alimento, si vos podías hacerte una ensalada cortando un tomate de la fachada del edificio, ¿no? Eso es algo que después lo vamos a hacer un poco más recurrente en la obra. Entonces vos subís hoy al piso 11 de la universidad con la caja de ascensores, con toda esta lógica de edificio urbano, de golpe atravesás un puente y llegás como a un mundo diferente, ¿no?, como más de playa que de cemento o algo así, en donde el reflejo de la membrana que se filtra por entre la madera, como para no cegarte, te puede dar una luz diferente según la hora del día en la que te asomás a este lugar, ¿no? La gente hoy lo usa un montón, antes no comía todo el mundo en el espacio que estaba destinado para comer y hoy sube mucha gente y es un lugar de encuentro para el que trabaja en la universidad, ¿no? De noche tiene esta visión y es bastante playera dentro de mi visión alienada, ¿no?
El otro trabajo que les quería mostrar, sobre el que me quería detener un poco, es una reforma en un PH. Un PH acá en Buenos Aires es una serie de casas alineadas con un patio en el pulmón de la manzana o que se estiran hacia adentro de la manzana. Cada casa obviamente tiene un dueño. Nosotros recibimos esta en este estado. El dueño anterior había equivocado un poco el tiempo en el que había sido generada la obra, que era de principios de siglo, y la había transformado como en algo colonial o una cosa así. Esta casa tuvo 2 intervenciones por parte del estudio. La primera fue sacarle todo lo que sobraba y dejarla lo más limpia que se podía, agregándole como una serie de artefactos, una serie de elementos que la traían a la modernidad, ¿no? Y que la hacían habitable de otra manera. Ese ambiente que se ve por detrás es el único ambiente de la casa, que tiene unos 8x4, está partido al medio, ahí donde se ve la línea punteada, eran un comedor y un dormitorio. Nosotros lo unimos, lo transformamos en un gran espacio, le levantamos los techos que estaban bajados con un lugar de guardado y lo transformamos en este ambiente que de un lado tiene como el apoyo, ¿no?, de computadora, televisor, todo lo que uno necesita hoy en la vida diaria. Hay una gran biblioteca y del otro lado tiene un dormitorio suspendido, que en realidad no es más que la cama elevada, porque es solo el colchón y el espacio que te permite caminar, con un vestidor y una puerta que se cierra y te comunicas con el baño para poder bañarte y cambiarte sin que nadie te vea. La segunda intervención de esta casa, a la primera la llamamos invisible, fue tratar de ampliar esta casa a transformarla en 2 dormitorios, en una casa con 2 dormitorios. Todos estos PH tienen siempre un cuarto en una altura media, y muy petizo, muy bajito de altura, que es un lugar de guardado, al que se entra por el patio, por una escalera que no está interna a la casa. Y después seguís subiendo y está la terraza, ¿no? Entonces la idea fue voltear esta escalera en el patio, llevarla al interior, coser ahora toda la circulación y utilizar la terraza, ahora sí llegando por adentro de la casa, para generar el segundo posible dormitorio. Pero nos interesaba mucho que esta intervención se transforme en algo visible para la ciudad. Decíamos, ¿cómo hacemos en esta especie de magma, de mundo, de maraña, de azoteas y de membranas para hacer un objeto notorio? ¿No? Entonces empezamos a reflexionar sobre unas formas, primero bastante extraterrestres, y después nos dimos cuenta de que si este efecto, esta ampliación se hacía notoria para el patio de la casa, íbamos a hacer crecer la altura de la pared del patio y íbamos a lograr que la luz entre menos. Entonces, naturalmente apareció como una forma de cucurucho o de bonete, en donde intenta tomar la altura de los muros de borde tal y como eran y subir en el centro de la planta para el uso y generar una lucarna que ahora te permitía respirar y entrar luz. Otra preocupación también fue esta de cómo encontrar una cierta visión de naturaleza en un ambiente como este. ¿Cómo podíamos hacer que en ese nuevo dormitorio uno sintiese que estaba viendo algo natural, como si tuvieses un dormitorio frente a la playa o frente al bosque, ¿no? En una ciudad obviamente súper densa, esto es en Caballito, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, así quedó la planta final, con la planta de abajo y una escalera que se ampliaba, lo de abajo casi no se tocó nada, el cuartito del medio que se transformó en dormitorio y el cuarto superior que es una especie de dormitorio en suite. El artefacto que construimos para cubrir, el bonete que construimos para cubrir la azotea, se armó en un taller. Es todo metálico, muy liviano, con la pretensión de casi trasladarlo entero y montarlo con una grúa. Al final eso era muy caro, entonces lo armamos en piezas que se podían desarmar, en piezas muy grandes, lo llevamos por partes como para que entre por el pasillo y después se montó, creo que en 2 o 3 días, en la azotea. Así quedó el patio ya sin la escalera. Ahora el espacio que ocupaba la escalera empezaba a transformarse en un poco de pasto con un árbol. Esa es la única visión que se tiene del techo desde la planta baja, o sea, es un borde, un regrueso de chapa. Vos no notás que ahí hubo una ampliación, salvo por un balcón nuevo, una terraza nueva que aparece ahí a la izquierda y una lucarna a la derecha que te permite generar la altura necesaria para subir por esta escalera. También pensamos en cómo generar una escalera que no alterase las dimensiones del hall. Entonces se nos ocurrió hacer una escalera que se mueva, que se introduce debajo de esta especie de barra para poner cuadros y las cosas y fotos y las cosas que uno tiene siempre en las entradas de las casas, y después una escalera que iniciase en el ancho necesario para generar la estructura y que los escalones no se venzan, y que terminase en
en una especie de lámina muy chiquita, debe tener unos 3 milímetros de chapa y que casi se pierde como en la visión del color blanco contra la pared. Entonces comenzás a ascender por esta nueva espina dorsal de la casa, atravesás el cuarto nuevo, que ahora tiene un patio al que se puede salir, y llegás por último a este cuarto que tiene ahí arriba como esta nueva visión de naturaleza, ¿no? Lo que hicimos fue, todos los vidrios de abajo, que son muy pocos, son 3 ventanas, son translúcidos, vos no podés ver, y la única luz que entra en relación con el cielo es la que viene del techo. Eso genera como unos efectos atmosféricos. Yo digo que es como ese televisor que tira luz por atrás y que te tunea un poco el cuarto según el color de la película, algo parecido a eso. Entonces, si hay sol y si es un día así, el cuarto se transforma en una cosa muy diáfana. Si hay una noche así, obviamente esto es Photoshop, ¿no? Ves como el cuarto se hace una cosa medio nocturna, y si hay una tormenta, también el cuarto se pinta de tormenta. Incluso uno a veces hasta tiene la fantasía de que puede llegar a asomarse esto, ¿no? por esa ventana, o que aparece el herrero que hizo el techo limpiando el vidrio, que le encantan los Rolling Stones y es muy, pero muy parecido a Keith Richards. El techo de arriba se ve así, es como un ovni en la ciudad, pero al mismo tiempo tiene materiales que lo adecúan a la naturaleza de las azoteas, ¿no? Hay algo que lo linkea con toda esta cosa de brillos y de chapas que tienen las azoteas. Genera un acento, pero es un acento medido o algo así, ¿no? Incluso en esta foto lo tuve que marcar con una flecha, porque es medido, ¿no? ¿Se entiende? La segunda parte de la charla se llama rebelión. Nosotros ahora estamos trabajando como en otra línea de pensamiento. O sea, estos proyectos son ya de hace algunos años, salvo el de la casa de emergencia, que nos pone más en reacción ya de rebelión contra la ciudad. Ya no es seguir tanto el pulso, sino es encontrar como una nueva manera de ver las cosas. Estamos comprendiendo desde todos los ámbitos en los que actuamos, desde la facultad, desde el estudio, que hemos cambiado de paradigma, que ya pasamos del homocentrismo al ecocentrismo, que eso implica actuar desde el lugar que nos toca con cierta visión holística y entender que los problemas no solo pueden ser resueltos o no, seguramente no van a ser resueltos desde una mirada disciplinar, sino que tienen que ser resueltos desde muchos ángulos e interactuando con otras disciplinas, ¿no? Entendiendo que el problema o cualquier cosa que nosotros toquemos en el mundo genera como una especie de efecto rebote en todo aquello que lo rodea. Así uno puede pensar que la arquitectura de aquí a futuro ya no va a estar centrada o no va a ser autorreferencial, no va a estar centrada en normas que tienen que ver con la belleza o con lo apto de la pieza en cuanto a la forma o con la funcionalidad, sino que la arquitectura va a empezar a ser evaluada por la cantidad de conexiones que genere y por la calidad de conexiones que genere. O sea, tu arquitectura ya no va a ser evaluada por lo que sea directamente relacionado con la arquitectura, sino que va a ser evaluada por las conexiones que pueda lograr con otros hechos, ¿no? Del mundo que lo rodea, obviamente. Como un sistema neuronal. Entonces, vos tenés en realidad la neurona y se pueden morir varias, pero lo que funciona es la sinapsis entre todas, ¿no? Como un hecho colectivo. Si empezás a reflexionar sobre ese dato, tu trabajo como arquitecto, o desde cualquier disciplina, porque lo podemos extender, empieza a pararse como en unas instancias fronterizas, como en unos intersticios. O sea, ya no es tan claro el trabajo sobre el objeto, sino que aparece como un espacio ambiguo, un espacio nuevo sobre el que reflexionar, que hasta ahora no había sido tocado. El primer trabajo que nos acerca un poco a esto es un hotel en Misiones que estamos construyendo a 1 hora de las cataratas de Iguazú, que nos mueve como bastante nuestra visión urbana, nos pone en otro lugar frente a un paisaje que desconocíamos o que conocíamos desde una visión urbana justamente y que teníamos que salir a estudiar. Entonces, cuando nos llega el encargo, lo primero que hicimos fue viajar al lugar, entender a la idiosincrasia del lugar, la mano de obra, entender la profundidad de la selva con todo lo que eso conlleva, con todos sus habitantes, ¿no? Y con todo lo que tiene de complejo. Nuestros clientes son biólogos, son una pareja de biólogos que trabajan en el sitio. Uno trabaja en una ONG proteccionista de animales y ella es una investigadora que llegó al lugar persiguiendo a un mono que es el mono tropical que vive más al sur o una cosa así. Y se enamoró del lugar y decidieron generar este emprendimiento.
Entonces, con todo este disparador, con la fuerza del lugar, entendiendo la idiosincrasia y la mano de obra, y con todo esto de la biología, nos pusimos a estudiar el lugar desde distintas miradas. O sea, una que nos resultó muy importante es la división en estratos que tiene la selva. Cada uno de los estratos en altura va marcando una relación muy directa entre flora y fauna que cambia a medida de que la selva se va acercando al cielo y va perdiendo humedad. Entonces les propusimos construir las 6 cabañas y el ZOOM, o el edificio social que nos proponían, cada una en una relación muy directa con estos estratos y con la flora y fauna de cada estrato, ¿no? Así nos pusimos a trabajar como en colaboración con ellos y ellos nos daban datos de la flora y fauna del lugar y nosotros generábamos el proyecto en una ida y vuelta muy interesante. Incluso es difícil cuando uno llega a estos lugares y pretende como dimensionarlos, así como se dimensiona la ciudad, es difícil comprenderlos porque das 3 pasos y te perdiste y ya no estás seguro, ¿no?, de para qué lado fuiste. Entonces era muy necesario utilizar el GPS. Por ejemplo, este plano, que era la única planta que tenemos del lugar, es el camino que nosotros hicimos y que fue marcado por el GPS y en donde íbamos poniendo puntos en el lugar en donde queríamos implantar cada edificio en relación con este estrato, ¿no? Después generamos una serie de situaciones comunes que unían estos edificios, ¿no? Así surgieron las cabañas y el primero es el ZOOM, es como el edificio social. La segunda es la cabaña puente que se posa sobre un río y que tiene como relación con la selva húmeda y con una flora y fauna que tenía que ver con el río. La otra es una madriguera, está inserto en la tierra. El último es un mirador, está en el estrato de los emergentes, en el más alto. Y el primero que construimos es la torre, que tenía como un pedido particular de ellos que sea un edificio para avistadores de aves y que pretendimos que cosa todos los estratos en vertical para que cada observador de ave pueda tener como una relación con el ave de cada estrato según cómo se iba moviendo en la cabaña, ¿no? Entonces empiezan a aparecer gráficos como estos en donde ellos nos decían las especies con las que se relacionaba cada estrato y nosotros proponíamos hacia dónde tenía que mirar la torre. El programa es muy sencillo, es una habitación principal con un espacio de estar comedor que también se transforma en habitación, tiene una galería en la planta baja, un estar exterior y después una azotea que es como un mirador. El edificio está todo íntegramente construido en madera, con tecnología local, o sea, no había nada en este edificio que saliera de un sistema muy claro de construcción que se llama de tabla y tapajuntas, que resuelve como muchos problemas de una manera muy sencilla. Después es un edificio que pretende interactuar con el ambiente con unas lógicas de vivienda pasiva, ¿no?, en donde hay sistemas como que intercambian aire o que generan aire frío y caliente en la relación de intercambio con la tierra o que calientan el agua mediante energía solar, bueno, y todas esas cosas de las que ahora uno tiene que hablar o está hablando, ¿no? El edificio terminó así, cada vez que vamos y le sacamos una foto está más perdido en la espesura. O sea, esta debe ser una foto de hace un año, ahora ya creo que no se debe ni ver. Es un edificio que tiene una geometría muy, muy estricta, pero que después tiene una relación, ¿no?, en cuanto a la materialidad y al trabajo de los materiales, de cómo se colocaron esos materiales muy directa con el lugar. Uno entra por esta especie de estar exterior de planta baja, comienza a subir y llega al estar comedor. Las ventanas van girando y te van poniendo como en una relación diferente frente a la selva, muy directa y de proximidad. O sea, es muy común estar acá y ver un tucán o algo parecido ahí mismo. Y después sigue subiendo y te pone como en una vista más lejana y como que te aleja un poco de la selva para volver a encontrarla en el último piso en el mirador. Esta es la visión del dormitorio, que ya se empieza a hacer como más lejana, empezás a ver el estrato superior de la selva. Tiene también una particularidad, nos interesaba como esta relación directa con la fauna, entonces propusimos que la cabaña, a la manera de un tronco, se transforme en nido. Ellos nos dieron la pauta, el relevamiento de qué tamaño tenían que tener los orificios para que estos pájaros los utilicen como nidos según la altura, ¿no?, y según la proporción o el lugar de la selva en el que estaban colocados. Y después a nosotros se nos ocurrió colocar en el interior como una ventana, una especie de puerta trampa en el que el usuario, a manera de voyeur, se puede asomar como al nido del pájaro y ver cómo habita. Ahí no estaba colocado, pero tiene que haber un vidrio para que vos no puedas tocar el nido. En la foto de abajo a la izquierda ya hay un nido ubicado ahí.
y después llegás al nivel superior y tenés como una visión total de la selva y hacia todos los ángulos, ¿no? En donde recuperás como el sentido de vivir en la selva. El otro edificio que casi está terminado es el Zoom, es un edificio rastrero en un punto que se pega al suelo, que tiene 40 metros de largo por 6 de ancho. El edificio ellos pretendían que sea como la despensa o el comedor y nosotros le aportamos como un programa nuevo, le agregamos como una inclinación que lo hace asomar de la selva en un claro y que al mismo tiempo permite que en el interior se desarrolle una conferencia, ¿no? Un acto. Ellos como son biólogos y están muy relacionados con el CONICET y con la universidad, es muy común que lleven gente y generen ahí un congreso de algo. El último creo que fue de monos rojos o algo así. Estas son unas fotos que me mandaron la semana pasada de cómo está ahora el edificio. Esta es la terraza. Tiene una terraza que ocupa los 40 metros de largo y que se transforma como en una manera nueva de recorrer la selva o como en un lugar para fiestas, algo así. Esas son las fotos que me mandaron del Congreso de Monos Colorados, con los biólogos ahí interactuando con el espacio de graderío. Y lo último que les quería contar es un trabajo que estamos haciendo en el Instituto de Investigación que yo dirijo, que pertenece a la Facultad de Arquitectura, que tiene que ver, un poco resume como esta mirada holística, ¿no? sobre los problemas. Nosotros en el instituto hacemos convenios con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales y desarrollamos ejercicios en donde convocamos a profesores y alumnos que tienen como mucha cercanía a la práctica. Incluso algunos de estos superan lo que es la instancia de investigación y se construyen. Desde que empezamos, hace como 7 años, que estamos trabajando con el tema de vivienda social, venimos rondando eso, pero hace solo 3 que nos dimos cuenta que para impactar verdaderamente en la vivienda social teníamos que dejar de pensar como arquitectos y encontrar soluciones a problemas que no estaban tan abocados a la tipología o a la respuesta que podíamos dar de nuestra disciplina, sino que teníamos que entrometernos con problemas que superaban a nuestra disciplina, como los económicos o los de distribución de riqueza o la generación de materias primas. Entonces comenzamos a relevar cómo era el sistema de producción de vivienda social en Argentina, que es muy prototípico, se repite en todo el país de la misma forma. El Estado genera un dinero que va a un pueblo, llamémoslo pueblo X. Este pueblo es muy chico para producir la materia prima que se necesita para estas obras. Normalmente son de construcción tradicional. Entonces parte de ese dinero vuelve a las capitales para comprar cemento o ladrillos. También este pueblo es muy chico para tener empresas que cumplan con todos los requisitos que el Estado pide para que una empresa licite estas obras. Entonces las empresas empiezan a surgir también de las capitales y trasladan a la gente de su confianza de la capital a este pueblo, lo habitan en el tiempo que dure la obra y después se van. Entonces al pueblo la verdad que lo único que le queda es la vivienda, o sea, hay una distribución como muy pobre de la riqueza que generan todas estas obras, en donde el habitante solo es una especie de terciario que vende comida o que da alojamiento o que presta servicios, pero que nunca se compromete con la verdadera riqueza que generan las obras. Y lo peor es que tampoco generan un valor agregado, o sea, la gente ni aprende ni se ve como elevada de conocimiento por este tipo de obras. Entonces, nosotros queriendo cambiar eso, comenzamos a reflexionar en qué podía pasar si generábamos una pieza modular muy pequeña, de fácil factura, que se podía construir en talleres familiares, con una maquinaria muy común para cualquier taller de un carpintero, y si esa pieza podía tener ciertas lógicas del mampuesto, que eran estaban tan inherentes a la cultura, ¿no?, de nuestro pueblo, que trabaja todo el tiempo apilando ladrillos. Entonces se nos ocurrió crear esta especie de ladrillo triangular, indeformable, por eso lo del triángulo, ¿no?, que se arma muy rápido, con maderas muy chicas y que pueden ser incluso maderas de desechos. Entonces, ahora sí, si utilizábamos esto como materia prima, el Estado destina la plata a ese lugar, el gobierno de ese lugar distribuye ese dinero en un montón de talleres familiares a los que capacita de manera muy sencilla, incluso puede dotar de herramientas con el mismo dinero y genera como una nueva economía regional en donde la gente va participando, ¿no?, mucha gente participando
en estas obras que son normalmente muy grandes y va dando como un valor agregado que deja a estas familias con un nuevo oficio, ¿no? Y al mismo tiempo con la casa. Entonces, desde que empezamos a trabajar con esto, también encontramos otra modalidad que era nosotros como facultad teníamos la fuerza como para poder convocar a empresas y contarles en qué estábamos trabajando, en qué estábamos investigando y solicitarles sus materiales como para llevar adelante estas investigaciones en escala real. Para eso utilizamos estas ferias de la construcción, que hay 2 o 3 al año, en donde las empresas tienen una exposición muy grande y pagan mucho para estar en publicidad, en el stand y en todo eso, y entonces le hacemos como un intercambio. A nosotros el stand normalmente nos lo dan gratis y salimos a buscar a la empresa y le decimos si quiere estar con nosotros en nuestro stand, usted no tiene que pagar el stand, solo tiene que darnos los materiales. Así que en 3 años hemos construido 6 de estos prototipos. El primero tenía la particularidad de que fue construido por alumnos. Lo que quisimos hacer fue verificar el sistema en un taller de arquitectura, resolviendo los problemas que tenía la construcción, porque era hacer un proyecto, y también probando a ver si con mano de obra no calificada, que éramos nosotros mismos, muchos nunca habíamos agarrado un martillo, podíamos construir estos ladrillos. Entonces, durante 2 meses, y pidiéndole a cada alumno que fabrique 12 ladrillos, nos pusimos a trabajar en el patio de la facultad, muchos de ustedes trabajaron en esto, y construimos lo que se llamó módulo I, que era una vivienda de 3x3 para una persona con una cubierta que contenía una huerta. Después, un poco provocados por el mismo aserradero que nos dio los materiales, quisimos transformar esto en una casa con otra escala y generamos esta que se llamaba la Casa Cubo, que era una casa de unos 90 metros cuadrados ya pensada para una familia tipo, ¿no? Y a lo largo de estos años vamos como trabajando el tema de los cerramientos, haciéndolo más complejo, pensando diferentes cosas. Estos son los últimos 2 que hicimos, el Hábitat 5 que estuvo en Tecnópolis durante todo el tiempo que duró la muestra del año pasado, en el Tecnópolis que mostraba Fabio, con la cantidad de gente que la recorría y que pasaba por esta casa todos los días, y el otro fue el Hábitat 6 que se hizo para el Centro Metropolitano de Diseño, para un festival que se hace en Buenos Aires que se llama Festival Internacional de Diseño, que tiene también mucha convocatoria. El último fue a pedido del gobierno de la ciudad. También en estos últimos evolucionamos un poco en cierto pensamiento y ya incluso en cómo lo mostramos. Empezamos a creer que estas casas ya no solo cobijaban al hombre, sino que tenían que interactuar con los ecosistemas, entendiendo que el habitante es una cosa mucho más compleja, que no es solo el hombre, sino que el habitante son todos aquellos seres que rodean a cualquier cosa que uno puede colocar en un espacio natural o incluso en la ciudad, entendiendo que por debajo de la ciudad subyace todavía el espacio natural. Entonces nuestros dibujos de los últimos tiempos se empiezan a parecer mucho a esos dibujos de manuales de biología, ¿no? Que uno veía en la escuela primaria, de la cadena alimenticia o de cómo el agua sube y baja, y empezamos a colocar a todos los animales o a todos los seres vivos que nosotros imaginábamos podían interactuar con estas cosas, ¿no? Y pensar que quizás esto de las cubiertas verdes ya no solo tenía sentido como aislación, sino que podían dotar como una nueva naturaleza que al mismo tiempo que te alimenta, porque puede ser una huerta, alimenta un montón de microorganismos que van trayendo como naturaleza a la ciudad, en donde la naturaleza hoy está como muy denostada, ¿no? Entonces, mientras esta señora se alimenta de lo que el techo produce, el microorganismo hace lo mismo. También pensamos que en las paredes, en los cierres verticales, podíamos incluir mecanismos como estos panales de abejas. Esta es una abeja que no pica y que genera una miel muy cara que se exporta, como para transformar ahora el cerramiento en una especie de sistema productivo y al mismo tiempo una casa, ¿no?, para otros seres. O sea, imaginábamos que estos artefactos, cuando uno los ve de lejos, son como una nube de insectos, gente, ¿no?, una cosa así. La verdad que todo esto que es un proyecto, es arquitectura, porque se construyeron, ahora incluso estamos haciendo una para la base aérea, para la reserva ecológica acá del municipio de Morón, que ya va a quedar a la intemperie, porque hasta ahora todas eran de probeta. En realidad no se para tanto en ese lugar, se para como en la idea de que si nosotros como arquitectos empezamos a reflexionar en círculos que empiezan a cerrar, no solo desde el lado de arquitectura, sino desde muchos ángulos, si cada uno de nosotros comienza a pensar en cómo su obra
mejora algún problema que no necesariamente esté ligado a la obra, podemos generar o transformar ciudades que hoy son así, ¿no? Con estas semillas en cosas que se empiezan a parecer mucho más a esto. Y que la verdad a nosotros como profesionales creo que nos tendría que interesar como dejar estas ciudades a nuestros nietos y empezar a provocar este tipo de temas. Gracias.